Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es lunes 3 de agosto de 2026 y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. El día de hoy, lunes, queremos que nos ayudes a contestar nuestra pregunta del día, que es: ¿tú cuánto tiempo al día pasas en redes sociales? Ya sea por entretenimiento, por hobby, por convivir o incluso si es tu trabajo, cuéntanos, mándanos mensaje a través de las redes de Imer Noticias y también a nuestro número en cabina 55 66 31 24 27. Más adelante estaremos compartiendo tu respuesta y abordando este tema. Comenzamos. Debido a los daños que generan las redes sociales en infancias y adolescencias, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea definir en foros regionales si se debe regular el uso de plataformas digitales y dispositivos móviles y cómo hacerlo. La presidenta dijo que la idea es tomar una decisión hacia finales de agosto para el inicio del ciclo escolar y luego avanzar, ya que se trata de un problema de salud pública. Puede tener un impacto de largo plazo en las niñas y en los niños, en el crecimiento. Lo primero es conocer qué dicen los expertos, qué ha pasado en otros países sobre la regulación. Y hacia finales de agosto nuestro objetivo es presentar una propuesta a partir de los foros que se están haciendo en distintos lugares del país. Por lo pronto para las escuelas. Y después seguir debatiendo para ver si regulamos y cómo regulamos las plataformas digitales. Arrancó la dispersión de apoyos escolares. Hoy se depositan los recursos sociales para útiles y uniformes escolares a nivel nacional, informó el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León. La inversión social será de más de 93,000 millones de pesos. Hoy las y los estudiantes de primaria reciben la beca para útiles uniformes, este apoyo anual de 2,500 pesos. Hoy también todos los estudiantes de secundarias públicas reciben la beca Rita Cetina de secundaria, 1,900 pesos bimestral. Si existe solo un hijo al interior de la familia, si hay hijos adicionales reciben 700 pesos adicionales también por cada hijo. Hoy todos los estudiantes de preparatoria reciben la beca Benito Juárez de forma bimestral, también reciben 1,900 pesos y cada día se fortalece más las becas de educación superior. El archivo histórico de Canal 11 sufrió daños durante la ocupación de sus instalaciones por un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, informó el secretario de Educación, Mario Delgado. Tras la recuperación pacífica del inmueble, informó que se realizará una evaluación detallada para determinar el alcance de las afectaciones. Se va a hacer una evaluación por parte de las autoridades correspondientes. Desafortunadamente, a simple vista, sí hay daños al archivo, pero bueno, vamos a esperar qué tan graves son esos daños. Les decimos a los jóvenes, vamos a continuar con las mesas de diálogo. Y como ya se planteaba hoy desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, las redes sociales no solo entretienen, están reconfigurando la mente y las relaciones de toda una generación. Hoy hablaremos, por supuesto, de cómo impactan los algoritmos adictivos en la salud mental de las infancias y las juventudes. Así que, quédate. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Ya es la 1:00 p.m. con 4 minutos, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Como siempre, queremos que te comuniques con nosotras y nosotros, y para ello te recuerdo los medios de contacto. Nos encuentras en nuestras redes sociodigitales, Facebook, Instagram y en Twitter, ahora conocida como X,
como Imer Noticias. De igual forma, puedes mandarnos un mensaje a nuestro número en cabina, que es el 55 66 31 24 27, donde estaremos recibiendo mensajes de texto y tus audios con saludos, comentarios y también ayudándonos a contestar la pregunta del día de hoy, que es: ¿tú cuánto tiempo dedicas al día a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas en estas plataformas? Te leemos a lo largo de esta emisión. También, como siempre, agradecer obviamente a todo el equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo que llevamos de lunes a viernes hasta los oídos de tu casa, de tu coche, donde sea que nos estés sintonizando. Del otro lado de la cabina nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también a nuestro equipo de redes sociales, Ariel Escalante, Laura Velarde y América Castillo. Y como siempre tenemos un regalo para empezar esta transmisión que nos dejaron nuestras y nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica. Es un libro titulado Mujeres que se organizan, la lucha de las mujeres en México, de la autoría de Esperanza Tuñón Pablos. En este libro podremos encontrar todo un proceso de cómo ha sido la participación de las mujeres en la conformación de la historia de nuestro país, pasando desde el porfiriato, la Revolución Mexicana, los años 20, 30, obviamente también lo que viene después con la llegada del feminismo consolidándose como tal, años después con una corriente contracultural, con una propuesta bastante interesante, y también llega hasta los primeros 2 sexenios del modelo neoliberal. Si tú quieres este libro, Mujeres que se organizan, la lucha de las mujeres en México, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y será tuyo. Ahora sí, arrancamos con la agenda informativa del día de hoy. En hechos históricos, por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la violencia vicaria en México en una audiencia pública este 3 de agosto. Víctimas y organizaciones solicitarán recomendaciones para fortalecer la respuesta del Estado frente a esta forma de violencia de género, recordemos, donde los hijos e hijas son utilizados por los agresores para dañar a las mujeres. Nuestra compañera Hazel Zamora nos amplía la información. Blanca Estela Paredes es abogada y docente de la Universidad de Guadalajara. Estaba decidida a salir del ciclo de violencia que vivía con su expareja, un magistrado del estado, pero cuando intentó poner fin a la relación, la violencia psicológica, patrimonial, física y económica se intensificó. Ella resistió hasta que su agresor encontró una nueva forma de hacerle daño: sus hijos. Pues él hizo una demanda de un juicio de paternidad diciendo que pues yo era mala mujer, que yo me dedicaba a trabajar todo el día, entonces que los niños estaban descuidados porque pues yo trabajaba todo el día, que trabajaba 2 turnos, que yo era agresiva, que era mala madre. En ese momento, Blanca todavía no sabía que esa violencia que vivía tenía nombre: violencia vicaria, una forma de violencia de género en que las hijas e hijos son utilizados para causar el mayor daño posible a las mujeres. Ahora, junto con otras 2 víctimas, buscan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inste al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Por eso decimos que la violencia vicaria es como la antesala del feminicidio, es decir, cuando ya no hayan cómo hacerte daño o cómo utilizar una de las otras formas de violencia, pues acuden ante esta. Este 3 de agosto, Blanca, la periodista Gabriela Pablos y la abogada Elisa Saldívar viajarán a Washington para participar en la primera audiencia temática sobre violencia vicaria ante la Comisión Interamericana. Acompañadas por la Red Solidaria Década contra la Impunidad y otras organizaciones, expondrán cómo esta violencia se sostiene en México por agresores que utilizan las instituciones a su favor y por un sistema de justicia que en muchos casos sigue sin juzgar con perspectiva de género. Así lo explicó Ietze Rodríguez López, coordinadora del área de mujeres de la Red Solidaria. Se está viendo que la violencia vicaria no solo viene por parte de un hombre, sino viene por parte de una red y también de un sistema. El sistema está coludido con estas personas y a veces no necesariamente tiene que ser porque sean compadrazgos o amigos de la persona. A veces solo simple y sencillamente porque son misóginos.
En el caso de Blanca, asegura que la posición de poder de su expareja como magistrado ha influido en el desarrollo de su proceso judicial. Denuncia que la Fiscalía ha desaparecido denuncias presentadas por ella, ha impulsado acciones legales con acusaciones falsas en su contra y actualmente enfrenta un nuevo litigio por la guardia y custodia de sus hijos. ¿Qué es lo que fortalece la violencia vicaria o hace que esta violencia se prolifere, ¿no? O sea, hace que esta violencia se esparza cada vez más. Sin duda alguna, la complicidad de la violencia institucional por los poderes, por los estereotipos. Quienes imparten la justicia o procuran la justicia tienen una mentalidad patriarcal. Ambas sostienen que en el país el problema ya no es la ausencia de leyes. Desde 2024, la violencia vicaria fue reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. También fue incorporada en el Código Penal Federal y en el Código Civil Federal y en la mayoría de las legislaciones estatales. Sin embargo, Yetze Rodríguez advierte que han identificado un patrón cada vez más frecuente. Cuando una mujer quiere salir de una relación violenta, los agresores utilizan procesos judiciales para promover su criminalización. Además, buscan romper el vínculo entre las madres y sus hijos e hijas, quienes en muchos casos terminan reproduciendo la violencia ejercida por las figuras paternas. Entonces nos interesa muchísimo también ser un ejemplo a nivel Latinoamérica para que más mujeres no pasen por esto y no sea necesario llegar hasta instancias internacionales en pro de los derechos. En la audiencia también participará una representación del Estado mexicano. Las víctimas y sus representantes esperan que la Comisión Interamericana emita recomendaciones para fortalecer la prevención, el acceso a la justicia y evitar que otras mujeres atraviesen la misma violencia. Para Imer Noticias reportó Hazel Zamora. Ya escuchábamos cómo se ha consolidado este caso, el primero en el cual mediante todo este apoyo de una red de abogadas solidarias se lleva por primera vez el caso de 4 mujeres mexicanas, Blanca, Elisa, Blanca y Gabriela, precisamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es que recordemos que la violencia vicaria es un tipo de violencia que no tiene mucho, que ha sido reconocido precisamente en nuestra sociedad y que de hecho es una violencia bastante común en la cual la mayoría de las veces se utiliza a los hijos e hijas en contra de sus propias madres por parte de los agresores. Y precisamente ahora vamos con la actualización de lo que aconteció en esta primera audiencia temática sobre la violencia vicaria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconocieron los avances legislativos de México, mientras víctimas y organizaciones advirtieron también que persisten fallas en el acceso a la justicia y en la protección de niñas y niños utilizados para violentar a las mujeres. Vamos con nuestra compañera Hazel Zamora, que nos tiene todo el reporte. Hazel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Berenice, y al auditorio. Como bien adelantas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció los avances de México para tipificar y reconocer la violencia vicaria como una forma de violencia de género ejercida contra las mujeres a través de sus hijas e hijos. Durante la primera audiencia temática de la comisión dedicada a esta problemática en México, la comisionada Andrea Pochac destacó la participación de representantes del Estado mexicano y llamó a fortalecer el diálogo con víctimas y organizaciones para prevenir, investigar y sancionar esta violencia. Vamos a escucharla. Que es un gobierno que tiene una institucionalidad en derechos de las mujeres y que está reconociendo el problema, algo que no es habitual en esta región, una institucionalidad en derechos de las mujeres y un gobierno que reconozca el problema. Al mismo tiempo es un país que ha tipificado esto, entonces es un Congreso que también lo ha reconocido. Tenemos en la audiencia presente a la Suprema Corte y a la Fiscalía General, algo inusual en este tipo de audiencias. En la audiencia participaron víctimas, organizaciones civiles y autoridades mexicanas, entre ellas la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, quien informó que la dependencia ha acompañado 117 casos de violencia vicaria entre octubre de 2024 y julio de 2026. Detalló que el 66% de las víctimas recibió atención jurídica y que la mayoría de los expedientes está relacionado con la restitución de hijas e hijos y procesos de custodia. Asimismo, destacó otras políticas en la materia. Vamos a escucharla.
En particular, destaco lo relacionado a la recuperación de infancias en contextos de violencia vicaria, actualización de protocolos de investigación pericial, ministerial y policial, así como promover la armonización de los tipos penales de violencia vicaria y fortalecer la detección, acompañamiento, investigación y sanción de la violencia vicaria. Sin embargo, organizaciones civiles y víctimas advirtieron que pese a los avances legales, persisten obstáculos para acceder a la justicia. Denunciaron que policías y ministerios públicos continúan desalentando las denuncias, que existen casos de corrupción y que algunos agresores utilizan procesos judiciales y denuncias falsas para mantener el control sobre las víctimas. También alertaron que niñas y niños aún enfrentan deficiencias en su protección cuando deben rendir testimonio dentro de estos procesos. Pero inicia la información que les tengo esta tarde. Muchas gracias, Hazel, y obviamente es un caso que marca un precedente muy importante sobre cómo atender este tipo de violencia que, como ya lo decías, tiene que ser abordada también como una violencia de género. Seguimos en comunicación. Gracias, Hazel. Que tengan buen día. Hasta luego. Como ya lo escuchábamos, ahí parte de la resolución de esta primera audiencia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibiendo este caso que enmarca la historia de 4 madres mexicanas que han padecido, que han sufrido y han sido víctimas de la violencia vicaria en nuestro país. Para conocer más detalles acerca de esta primera audiencia, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Ietze Rodríguez. Ella es coordinadora del área de defensa de las mujeres de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ACE. Buenas tardes, Ietze, ¿cómo te encuentras? Hola, Berenice, muy bien, ¿me escuchas bien? Te escuchamos bien. De acuerdo, gracias. No, muchas gracias por tomarnos la comunicación, Ietze, sobre todo porque ya lo platicábamos en la cápsula previa y con nuestra compañera Hazel Zamora. Este es un caso que marca un precedente porque no se había llevado la violencia vicaria como tal y menos abordando precisamente la historia de mujeres mexicanas hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero para empezar, Ietze, ¿cómo es que se logró que la comisión aceptara tomar este caso a revisión? Mira, como tal, y eso sí nos encantaría aclararlo, esta audiencia no fue sobre un caso en específico. La comisión solicitó información sobre la audiencia vicaria en México. Nosotros como red sí tenemos interpuestos casos ante la Comisión de Derechos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justamente de las 4 madres víctimas de violencia vicaria que mencionaste, y sus casos ya están en etapa de admisibilidad, o sea, ya fueron aceptados y están en revisión. Sin embargo, esta primera audiencia aún no es de ninguno de estos casos en particular. Estos casos fueron aceptados desde el 2022. Sin embargo, esto como tal, y lo dijeron en la audiencia, es muy importante porque la comisión busca generar un reporte, un informe sobre la violencia que sufren las mujeres, niñas y adolescentes en América Latina y sobre todo la violencia institucional. Sobre todo la violencia institucional, en esta, pues ya lo decíamos, un caso que es la violencia vicaria, precisamente, Ietze, y agradecemos que nos puntualices la información y también preguntarte acerca de por qué es importante, insistimos, más allá de la visibilización, que este caso llegue a ser revisado por un organismo internacional e independiente, ajeno pues prácticamente a cualquier país de Latinoamérica, en este caso de México. ¿Qué importancia tiene que se le revise a cómo se está tratando o dando atención a la violencia vicaria en nuestro país por parte de este organismo, Ietze? México firmó los acuerdos de la convencionalidad, que fueron los acuerdos de la Comisión Americana de los Derechos Humanos. Por ende, México forma parte de este grupo y está obligado a cumplir con las garantías y los derechos de todos los ciudadanos en México. La comisión aproximadamente ha dado, si mal no recuerdo, puede que me fallen los números, 18 sentencias contra el Estado mexicano por incumplir los derechos humanos, entre ellas la sentencia Sonpan de Tepile, que es un caso que llevamos la red. Y hoy en la audiencia, al momento de exponer ante esta comisión y ante el Estado mexicano que estuvo presente, sus representantes, la problemática de violencia vicaria, el Estado mexicano solo se
limitó a responder sobre la creación de la Secretaría de Mujeres, sobre cuántas mujeres atienden, etcétera. Pero nosotros expusimos que están muy bien las leyes y que está muy bien todo, pero en realidad la Secretaría de Mujeres no tiene agencia o no tiene manera de apoyar directamente a las víctimas. Las abogadas contestan unos días los mensajes, las abogadas gratuitas, y posteriormente dejan de responder. El acompañamiento psicológico no da abasto. Y sumado a que como tal la legislación está bien, y el problema no es la legislación, el problema es que el propio sistema está corrupto y protege a los agresores en vez de proteger a las víctimas. También les expusimos en esta audiencia que mientras los casos de falsas denuncias de los agresores hacia las mujeres avanzan, las mujeres con evidencia de abuso, con evidencia de maltrato, quedan varadas. No hay audiencias, les cancelan las audiencias y sobre todo no les entregan la custodia de sus menores hijos, teniéndolos en manos de personas que son maltratadoras. Que eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta, como ya lo decías, lamentablemente, bueno, existe el marco jurídico, pero falta que se aplique a cabalidad en todos los casos para que se pueda tomar como una realidad, y eso es lo que estaban puntualizando precisamente el día de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre todo insistimos en materia legislativa, pues sí hay avances comparándolo con América Latina en general, pero falta que eso sea una realidad. Y Etze, ¿cuál es la situación de la violencia vicaria en México? Un panorama general. Es desgarradora porque la violencia vicaria como tal solamente es hacer sufrir a la madre por el vínculo infantil, por sus hijos. Sin embargo, esto crece de manera abismal cuando se involucra a las autoridades. Cuando a la mujer se le empieza a privar de su libertad con falsas denuncias, y también de manera en redes sociales, cuando la mujer empieza a ser víctima de difamación, de exposición de fotografías, de momentos íntimos, cuando la mujer empieza a ser víctima de su pérdida de trabajo por este tipo de luchas. Tenemos el caso de Blanca Paredes, que es uno de los casos que justamente está aceptado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ella era pareja de un magistrado y ella, al separarse y denunciar a este hombre que aparte había abusado sexualmente de su sobrina, es castigada por el sistema y la corren de su trabajo. Ella trabajaba era trabajadora pública en el estado de Guadalajara, en Guadalajara, discúlpame. Era trabajadora pública, la corren y hasta el momento no ha podido recuperar su trabajo, y aparte le es muy difícil ejercer su abogacía en el estado porque ya tiene este estigma de una mujer que fue problemática, de una mujer que le generó un daño a un ex magistrado, que por cierto está prófugo de la justicia y no ha rendido cuentas, se fugó, y el Estado lo protegió, ¿no? Esto significa que como tal las mujeres no solamente sufren es desgarradora, no solamente les están arrebatando lo que más aman, que son sus hijos, les están arrebatando su vida y les están arrebatando la oportunidad de defenderse, porque si no tienen manera de sobrevivir, de sustentar sus gastos, si no tienen tiempo para conseguir un trabajo, ¿cómo van a luchar contra estos hombres que entre poder, dinero y compadrazgo se alían para torturar a las mujeres, ¿no? Incluso hay grupos de este tipo de personas que venden las custodias, hay grupos para asesorar, grupos de abogados, grupos de progenitores que te dan tips para cómo seguir violentando a sus exparejas. Que eso también es muy grave porque vemos que existe esta organización paralela, pero que en realidad es una organización que busca el daño, precisamente como ya lo decíamos, a las mujeres, a las madres, y que además me llama mucho la atención, y Etze, que en estos casos que ustedes llevan actualmente, estos casos, 4 casos de madres mexicanas, pues prácticamente no solamente es quitarles a los hijos, sino que incluso hay otro componente que lo agrava aún más todo, que es que les fueron fabricados delitos a ellas para mantenerlas alejadas precisamente de la custodia de sus hijos, y como ya lo decías, que eso no solamente es un aislamiento, no solamente es que les separen de su familia, sino que además quedan marcadas de por vida por un delito que prácticamente no cometieron, del cual son inocentes, pero que en este caso, insistimos, también hay
pues este señalamiento y esta falla en el sistema que permite que eso siga ocurriendo, porque vamos, estos 4 casos son una muestra de lo que ya es el retrato de la violencia vicaria, no solo en México, sino en todo el mundo, pero estamos especialmente hablando de nuestro país. Finalmente, Yetze, ¿por qué es importante que la violencia vicaria se vea con ojos del enfoque de género? Porque sabemos que aunque también hay mujeres que pueden cometer la violencia vicaria, la mayoría de los casos son de agresores hombres contra madres, contra mujeres. Respecto a lo de violencia vicaria, que también la pueden ejercer hombres, como tal, Sonia Bacal, que fue quien acuñó, no sé si puedo decirlo, quien conceptualizó este término, estudió a profundidad por qué la violencia solo pueden vivirla las mujeres. Y en general es porque somos dependientes de un proveedor. En la mayoría de los casos de violencia vicaria, la mujer solía tener un ingreso salarial mucho menor al de su pareja, podía no tener ingreso salarial, o en el caso de mujeres que hemos acompañado de adineradas, el hombre tenía muchísimos más ingresos que ellas. Entonces, es un sistema de poder. Ellas se salen de una relación violenta donde esta persona ya ejercía agresión sobre ellas, logran salir, logran ser independientes, pero entonces es el castigar a la mujer que sale del círculo de violencia. ¿Y cómo la castigan? Con lo que más aman. ¿Y cómo la castigan? Impidiéndole trabajar. Tenemos mujeres, de verdad, de todas las clases sociales, pero es impactante darnos cuenta que mujeres que se podría llamar que estaban muy bien acomodadas económicamente, terminaron sin recursos económicos entre litigios, gastos, desgaste, pagos psicológicos para sus hijos, pagos psicológicos para ellas, hasta que ya han vendido casas, carros y se han quedado sin hogar. Han perdido todos sus recursos en busca de justicia. Y ahora, si estamos hablando de mujeres acomodadas, ¿cómo le van a ir a las mujeres más pobres y vulnerables de nuestro país? ¿Cómo van a poder sobrevivir si muchas de ellas no se les permite trabajar? Si en pleno 2026 hay mujeres que dependen 100% de su pareja, ¿no? Por eso comento que como tal, la mujer no puede ser ejercedora de violencia vicaria. Sí hay mujeres que son violentas, no lo negamos, pero a ella sería un término que sería violencia familiar o agresión. Ese sería definitivamente el término, porque no tiene todo el trasfondo histórico que contiene la violencia vicaria, que finalmente es un castigo por salir, ¿no? ¿Y por qué es importante en México? Justo por eso, porque no queremos que se siga, digamos, hay una teoría, perdóname, no recuerdo quién la acuñó, hay una teoría que dice que por cada derecho que gana la mujer, que como tal no es rebasar al hombre, ¿no? Sino que estamos buscando una equidad, siempre el sistema se va a acomodar para que el hombre tenga esta ventaja, ¿no? Entonces, las mujeres por fin logramos salir de nuestra violencia, de las agresiones, y cuando logramos salir nos castigan. Y cuando buscamos justicia por ese castigo, que es la violencia vicaria, entonces los hombres también quieren que se les defienda a ellos y mencionan que la violencia vicaria también aplica a varones. Y ya, discúlpame. No, muchas gracias, Yetze, por estas aclaraciones. Y rápidamente, nada más para despedirnos, ¿qué va a suceder ahora después de esta primera audiencia con la comisión? La comisión nos pidió recursos tanto a nosotras como al Estado. Afortunadamente, nosotras tenemos los recursos de investigación, de datos, etcétera, que nos han pedido, entonces se lo haremos llegar. Y creo que es muy importante estar atentos al informe que va a generar esta comisión sobre toda América Latina. Estaremos al pendiente. Yetze Rodríguez, coordinadora del área de defensa de las mujeres de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ACE. Muchas gracias por tomarnos la llamada este día. Gracias y buenas tardes, Yetze. Hasta luego, gracias. De allá yo vengo del caserío, vengo del río, que es madre y padre, vengo de mamá partera, que parió junto a la tierra la libertad. Escuchamos Igualada de la muchacha directo desde Colombia y con esto nos vamos a una pausa y regresamos. La libertad. De allá yo vengo de la montaña,
es el sustento del pueblo, cimarrón y barequero, y por él me paró, no copió del miedo. Míreme a la cara que le estoy hablando, no subestime el criterio de un corazón descontento. Me sobra templanza como los grillos de noche pa' cantar hasta la muerte, hasta que el amanecer brote. Soy berraca como todas las matronas que cortaron cada soga con machete pa' embarcar las dragas y ahuyentar pistolas. Soy la sangre de mis muertos regada en el territorio. Soy la fuerza de las plantas que alivian el cuerpo roto. Soy mi abuela, soy la prima, soy la hermana, soy semilla que bombardea con fuerza la zanja de la siembra herida. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Es la 1:00 con 34 minutos, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Te quiero recordar la pregunta del día de hoy para que nos ayudes a contestarla, y es precisamente: ¿tú cuánto tiempo pasas al día en redes sociales, ya sea por entretenimiento, para convivir o por trabajo? Compártenos tu respuesta a nuestras redes sociales, Imer Noticias, o bien a nuestro número en cabina, el 5566-312427, y lo estaremos leyendo y compartiendo a lo largo de esta transmisión. Continuamos con la información. A partir de este lunes comenzó la entrega del apoyo de 2.500 pesos para útiles y uniformes escolares, dirigido a 6.694.988 estudiantes de educación básica, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria señaló que la inversión social asciende a 16.700 millones de pesos y destacó también que ya se entregó el 95.1% de los 5 millones de nuevas tarjetas previstas para este ciclo escolar. Que a partir de hoy comienza la dispersión de la beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares en primaria. Ya son millones de familias que tienen su tarjeta del bienestar para recibir este apoyo. Es importante señalar que la dispersión del recurso será escalonada de acuerdo con la primera letra del apellido del estudiante, iniciando hoy, lunes 3 de agosto, con las letras A y B, y concluirá el día 14 de agosto con las letras T, U, W, W, X, Y y Z. El director de becas de la Secretaría de Educación Pública, Julio León, dio a conocer que el total de becas entregadas hasta el mes de agosto de este año es de 19.593.156, entre becas Rita Cetina para primaria y secundaria, las Benito Juárez para nivel medio superior, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra para nivel superior, con una inversión total de 93.752 millones de pesos. Asimismo, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar informó que para el próximo ciclo escolar se tiene contemplado incorporar al programa de becas Gertrudis Bocanegra a los estudiantes de Zacatecas y Chiapas. Indicó también que será de forma paulatina para que el programa extienda su cobertura y alcance a las y los estudiantes de educación superior en todo nuestro país. Continuaremos trabajando arduamente por instrucciones de la presidenta para seguir instalando el sistema de becas de nuestro país eficientemente. Creemos firmemente en este gobierno que si un estudiante se mantiene en la escuela, una familia gana. Pero si millones de estudiantes se mantienen estudiando, ahí gana la nación entera. Así que pues seguiremos trabajando en ello. Y en actualización de lo que acontece alrededor de la polémica del examen de admisión a licenciatura 2026-2027 de la UNAM, aspirantes seleccionados de esa universidad bloquean Avenida Insurgente Sur frente a la Torre de Rectoría. Exigen que se respete el resultado del examen de admisión a licenciatura y calificaron como injusto que tengan que hacer un nuevo examen de control cuando ya habían obtenido un lugar en la máxima casa de estudios. Todo el reporte con nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez. Víctor, buenas tardes, te escuchamos.
Víctor, buenas tardes. Creo que estamos teniendo problemas técnicos debido a que pues se encuentra en un lugar en el que hay una aglomeración evidente de personas y puede estar fallando la señal. Esperamos recontactar con Víctor, sobre todo porque ya lo decíamos, este caso pues lleva varios días, sobre todo que la semana pasada se dio por fin ya el veredicto de la Comisión Técnica Especial y Extraordinaria que se organizó precisamente para dar una solución a las miles y miles de jóvenes que participaron en este ejercicio de selección. Ahora sí, Víctor, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Buenas tardes, pues estamos aquí sobre el cruce de Avenida Insurgente Sur y el Eje 10 Sur, en donde, bueno, pues ya estos jóvenes que hicieron el examen de ingreso a la UNAM están bloqueando estas dos vialidades. Esto debido a que exigen que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura que se aplicó en línea y también se manifiestan en contra de la aplicación del examen de control que anunciaron las autoridades universitarias ante la sospecha de que algunas y algunos de ellos pudieron haber hecho trampa. Platicamos con el joven Carlos Parrilla, quien obtuvo 114 aciertos en el examen de admisión y nos contó los sacrificios que hizo durante 1 año 3 meses para estudiar para esta prueba. Vamos a escuchar. Yo sacrifiqué reuniones familiares, ya no practiqué ningún deporte, ya no salía con mis amigos, mucha presión. De hecho, iba a traer mis guías, pero no, realmente no sé si vaya a valer la pena todo esto, pero yo sé que sí va a valer. ¿Qué vas a hacer? Digo, le están pidiendo que hagan otro examen. ¿Lo vas a hacer o qué es lo que sigue para ti? Pues es que yo realmente no estoy de acuerdo en que vuelvan a hacer un examen porque tuvieron 2 meses para hacer todo este proceso de revisar y todo, y como de la nada se lleva otro examen. O sea, ya está nada de iniciar el semestre, estamos literalmente el próximo lunes empieza el semestre y la verdad pues no se me hace justo todo esto. Y bueno, por su parte, una madre de familia, quien también está en esta protesta, lamentó el daño que asegura están provocando las autoridades de la UNAM, tanto a los estudiantes como a las familias de las y los alumnos. Vamos a escuchar. No nada más son los 22,000 estudiantes que ya fueron seleccionados, las 22,000 familias que estamos siendo lastimadas por la universidad, porque claro que sí, porque hemos sido lastimadas por parte de los funcionarios de la universidad, porque han tachado a nuestros hijos de tramposos y nosotros damos fe como padres de familia de los hijos que tenemos, de los hijos que se durmieron a las 2 o 3 de la mañana de lunes a lunes, señores, y es una arbitrariedad lo que está haciendo la universidad, lo que está lastimando a nuestros hijos, a los muchachos que hicieron todo su esfuerzo. Vamos a señalar que las y los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México exigen una mesa de diálogo con las autoridades universitarias y como medida de presión, y como te mencionaba al principio de la nota, están bloqueando la vialidad aquí sobre Avenida Insurgente Sur en sus 2 direcciones a la altura del Eje 10 Sur. Esto es a 300 metros de la Torre de Rectoría y bueno, pues aquí está en este momento este plantón y aseguran que no se van a mover hasta que les den fecha para esta mesa de negociación. Ese es mi reporte. Muchas gracias, Víctor. Una situación bastante compleja desde un inicio cuando se registraron precisamente los resultados atípicos y las irregularidades en esta prueba de admisión y pues vemos que todavía no hay una solución que pues dé conformidad a todas y a todos los involucrados. Seguimos al pendiente. Gracias, Víctor. Claro que sí, hasta luego. En otras noticias, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que el archivo histórico de Canal 11 sufrió daños durante la ocupación de sus instalaciones, recordemos, por un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Tras la recuperación del inmueble por parte de trabajadores que se organizaron pacíficamente, expuso que una primera inspección detectó material roto y desordenado en el piso. Delgado indicó que se realizará una evaluación detallada para determinar cuál es el alcance de las afectaciones y que el Ministerio Público ya tomó conocimiento de dicho caso. Escuchemos. Los trabajadores del Canal 11 pues también tienen derecho a estar en sus instalaciones y decidieron el día de ayer organizarse para de manera pacífica, encabezados por la directora del canal, por Renata, y tomaron pacíficamente el canal. Había 6 jóvenes nada más, se les invitó a salir, ellos pues ya
están afuera, se tomó el control de las puertas y se llamó al Ministerio Público y a un notario público para certificar las condiciones en las que están las instalaciones. Entonces se va a hacer una evaluación por parte de las autoridades correspondientes. Desafortunadamente, a simple vista, sí hay daños al archivo, hay material roto, desordenado en el piso, pero bueno, vamos a esperar qué tan graves son esos daños. Y les decimos a los jóvenes, vamos a continuar con las mesas de diálogo, pero no es posible que un canal que le pertenece al pueblo de México pues hubiera seguido secuestrado por un grupo de jóvenes. Ahí las palabras del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, respecto pues a esta situación de la recuperación del inmueble de Canal 11. Y es que recordemos que la ocupación fue iniciada el 21 de mayo y se prolongó más de 2 meses. Ninguna de las demandas del pliego petitorio se relacionaba directamente con el canal. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los jóvenes que mantenían la ocupación recibían dinero para sostener la protesta, pero, indicó, ese es un tema que continúa de hecho bajo investigación. Destacó también que la señal nunca dejó de transmitirse y que ahora retomará su programación desde sus propias instalaciones. También dijo que se hace un análisis del inventario del acervo de este canal. Escuchemos. De acuerdo con las investigaciones que pudiera tener la Fiscalía, ¿quién les daba dinero para estar ahí? Entonces, no tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal 11 por tanto tiempo. Al final quedaban 6 estudiantes o 6 jóvenes que tenían tomadas las instalaciones, cuando su objetivo en realidad era pues evitar que Canal 11 pudiera transmitir. Afortunadamente, Canal 11 nunca dejó de transmitir. Se le prestaron las instalaciones de Educares, ¿no? Aprende, de la Secretaría de Educación Pública, y nunca dejó de transmitir, continuó su transmisión. Y a partir de hoy pues se va a hacer un levantamiento de cuáles son las afectaciones. ¿Qué sentido tiene que hubieran afectado el material videográfico de Canal 11? Entonces, afortunadamente ya se retoma la transmisión de Canal 11 desde sus propias instalaciones y se va a hacer un análisis del inventario de qué ocurrió en esta toma, y pues hay también carpetas de investigación sobre este tema, sobre todo si dañaron patrimonio de la nación. En más información ahora económica. La confianza del sector empresarial mexicano aumentó ligeramente en julio pasado, cuando se ubicó en 48.2 puntos. Esto significó un crecimiento de 0.1 puntos en su comparación mensual, informó esta mañana el INEGI. El indicador global de opinión empresarial de confianza suma 17 meses seguidos por debajo de los 50 puntos, el umbral que separa el optimismo del pesimismo. Vamos con más noticias, ya que en sesión histórica del Consejo de Desarrollo Metropolitano, gobernadores aprobaron la incorporación de 8 municipios de Hidalgo y Morelos a la zona metropolitana del Valle de México. Toda la información con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buenas tardes. En una sesión calificada como histórica, esta mañana el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México aprobó la incorporación del municipio de Huitzilac, Morelos, y de 7 municipios de Hidalgo a la zona metropolitana del Valle de México, que ahora estará integrada por 84 municipios y alcaldías de la capital del país. Desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, gobernadores y gobernadoras destacaron que el acuerdo refleja una voluntad política inédita para fortalecer la coordinación regional en materia de agua, movilidad, seguridad, desarrollo urbano, medio ambiente y financiamiento. En su oportunidad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propuso la creación de una policía metropolitana, un plan integral de movilidad y acción climática. Escuchemos. Uno de los principales ejes debe de ser la búsqueda metropolitana de personas desaparecidas. Hacia el futuro, nuestra propuesta es avanzar en algunas líneas de trabajo. Y avanzamos ya en crear el C5 metropolitano, que es muy importante, y creo que debemos proponernos en crear la policía metropolitana para que pueda ser más efectiva la estrategia común
Además, la jefa de gobierno propuso crear mecanismos de cooperación fiscal para mejorar el cobro de impuestos locales y evitar evasiones entre entidades. Escuchemos. Y también crear coordinación y cooperación fiscal para el cobro de impuestos locales. Hoy una empresa, un vehículo o una operación económica puede trasladar artificialmente su domicilio de una entidad a otra para pagar menos, aprovechar diferencias regulatorias o esconder obligaciones pendientes. No proponemos nuevos impuestos, proponemos que los existentes se paguen correctamente y que nadie obtenga ventajas indebidas por las diferencias entre entidades. Por su parte, la titular de Sedatu, Edna Vega, destacó la recuperación del Consejo Metropolitano tras casi 30 años y con ello la construcción de un programa de ordenamiento territorial para la zona. En tanto, los gobernadores del Estado de México, Morelos y de Hidalgo coincidieron en que esta nueva etapa permitirá enfrentar de manera coordinada los retos compartidos de la región más importante del país. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe, precisamente porque vemos que este es un paso importante para empezar a pensar de manera más integral lo que es la zona metropolitana del Valle de México, ahora con la consideración de aprobar estos 8 municipios que se integran a dicha zona. Gracias y buenas tardes, Guadalupe. Ya es la 1:50 p.m, hora del centro de nuestro país, y te recuerdo la pregunta del día de hoy para que nos ayudes a contestarla. Y es: ¿tú cuánto tiempo al día pasas o le dedicas a las redes sociales? No importa cuál plataforma sea, sino cuánto tiempo pasas en total, que de hecho ya los teléfonos celulares, los dispositivos móviles tienen muchas veces un contador que nos permite llevar pues el cálculo exacto de en qué aplicaciones pasamos mayor parte de nuestro día, en qué horarios, y eso en teoría que nos ayude a regular precisamente nuestra pues relación con estos aparatos y plataformas tecnológicas, sobre todo por lo que ya hemos abordado de manera muy amplia en este espacio, que es que son plataformas hechas para engancharnos, para ser adictivas y sacar algo de nosotros. Y es que precisamente el impacto del uso de redes sociales y dispositivos por niñas, niños, adolescentes e incluso bebés constituye ya un problema de salud pública que afecta el desarrollo cognitivo, emocional y también físico, planteó la presidenta Claudia Sheinbaum. Luego de escuchar en Palacio Nacional las voces de los expertos Jonathan Haidt de la Universidad de Nueva York y del ingeniero Arturo Béjar, quien diseñó sistemas de protección de usuarios en Meta, Facebook, la presidenta dijo que es necesario continuar el debate y llegar a un consenso entre todas y todos los sectores de la sociedad para el uso y regulación de esas herramientas. Sofía Cruz nos informa. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes, así es, tal como lo comentas, pues tienes toda la razón en los comentarios que haces sobre las redes sociales, y bueno, es que la adicción que puede generar el uso de estas redes sociales es un tema de salud pública y como tal debe de atenderse y buscarse el mejor consenso para su uso y regulación, así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar a 2 especialistas en el tema. La primera mandataria del país recalcó que si bien la tecnología y el uso del Internet y los dispositivos brindan oportunidades extraordinarias, como es la comunicación instantánea de una parte del mundo a otra en cuestión de segundos o visitar museos de otros países y muchas cosas más que aprender, también hay ciertos mecanismos de las plataformas que están generando problemas de aprendizaje y de salud en niñas, niños y adolescentes, pero también en los adultos. Por eso es un tema de discusión para saber cómo regular todas estas redes. Vamos a escuchar sus palabras. El problema, como bien dijo Jonathan Haidt, es un asunto de salud pública. Es como las drogas. Si el asunto de las drogas lo vemos exclusivamente como el tema de la comercialización, la distribución y la producción, se vuelve un asunto solamente de seguridad nacional y pública. Si no vemos la parte del consumo, que es un asunto de salud pública, pues entonces nos está faltando una parte. En este caso es lo mismo. Este es un tema que tiene que ver con la salud de las niñas y los niños de México, de las y los adolescentes. Y por eso es muy pertinente que hagamos esta discusión, este debate y normemos cómo decidamos el uso o la aplicación o a las propias plataformas.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que existen algoritmos en las plataformas que miden toda nuestra actividad en las redes y a partir de lo que miden generan ese algoritmo para mantenernos atrapados. No son neutrales, sino que tienen cierta orientación y van moldeando nuestras conductas, pero también nutren de información, nos muestran contenidos, influyen en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos la realidad y cómo nos relacionamos también con la vida democrática. El profesor en psicología explicó que Jonathan Haidt, explicó que el gran paso que está dando la presidenta Sheinbaum es de reconocerse, porque está también reconociendo un problema de salud que implica este tema y la decisión de buscar una regulación en el uso de dispositivos, así como proteger a la niñez de México. Pues si bien las tecnologías tienen cosas positivas, también hay una intención en las redes sociales de captar la atención de la niñez y la juventud para venderla. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Pensábamos que nuestros hijos eran nativos digitales, crecían rodeados de teléfonos inteligentes y computadoras, y creíamos que eso los haría sumamente inteligentes y hábiles, pero estábamos equivocados. Ahora sabemos que la infancia basada en el teléfono provoca depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual y una serie de otros daños para los adolescentes. Por ello, recomendó aplicar una regulación similar a la de Australia que prohíbe el uso de celulares en las escuelas y las redes sociales a menores de 16 años de edad. Igualmente indicó que madres y padres de familia no pueden darles a los bebés los dispositivos como chupones digitales, ya que dañan su cerebro al estar produciendo dopamina constantemente, por lo que no es recomendable darlo a menores de 6 años y vigilar que estos no usen redes sociales. En su oportunidad, el ingeniero Arturo Béjar, quien estuvo a cargo de diseñar los sistemas de protección de usuarios de la empresa Meta, advirtió que las redes sociales están diseñadas para dos cosas básicamente, que son capturar la atención el mayor tiempo posible con un uso compulsivo y generar contacto con desconocidos. Reveló que de acuerdo con un reporte interno de Meta en una encuesta realizada a jóvenes de 13 a 15 años, 1 de cada 5 adolescentes se sintió peor consigo mismo, con su cuerpo o su imagen, 1 de cada 8 ha recibido acoso sexual y 1 de cada 11 estuvo expuesto a contenido relacionado con suicidio o autolesiones, y más del 90% de los daños fueron provocados por personas desconocidas. Por ello destacó que los puntos principales que deben de combatirse son el diseño adictivo compulsivo, los daños directos como el acoso y el contacto con gente desconocida, pero al mismo tiempo se debe trabajar haciendo conciencia sobre el uso de las plataformas y brindar una guía para los procesos académicos. Berenice, en la información. Muchas gracias, Sofía, y sobre todo ya lo escuchábamos, pues esto que se compartió el día de hoy en la conferencia mañanera va en sintonía con lo que hemos abordado ampliamente, insistimos aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, y que ahora es importante que se prenda el foco rojo y que se diga esto es un problema de salud pública y se busque una solución colectiva. Seguimos al pendiente. Gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Berenice. Y precisamente para ahondar en más detalles sobre cómo se está condicionando la infancia y las adolescencias al uso de los dispositivos y plataformas digitales, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el doctor Gerardo Alberto Varela Navarro, profesor investigador del Departamento de Innovación Tecnológica del Centro Universitario de Guadalajara. Precisamente, buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Berenice. Tú, un saludo a tu audiencia. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctor. Sobre todo, ya lo decíamos, estaba exponiendo esta mañana a raíz de la conferencia mañanera algunas de las medidas que se están sugiriendo por parte de expertos en esta materia, que ahora es un tema de conversación pública y nacional. Pero quisiéramos comenzar con usted, doctor, preguntando cómo influyen o afectan en su caso las plataformas en el desarrollo de las infancias y adolescencias. Mira, obviamente en cuestión de infancias y adolescencias hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Todo esto es derivado precisamente de un informe de Organización Mundial de la Salud que ocasionó en Europa unas modificaciones y principalmente inició Francia, ¿no? Y obviamente esto ha llevado a nuestro contexto que se ponga atención sobre este aspecto.
Eh, más allá yo creo que de preocuparnos, precisamente sí es ocuparnos en el sentido, sí hay estudios que relacionan que existen diferentes como riesgos en el sentido, por ejemplo, de ansiedad, de la depresión, y sobre todo en adolescentes, ¿no? En caso de los infantes, ya tiene que ver un poco más precisamente con tiempo de uso y qué tipo de acciones están haciendo ambas poblaciones, tanto infantes como adolescentes, dentro de redes. Y quizás hay que ver esto como más allá de satanizar exactamente qué tipo de acciones podríamos tomar para que no se convierta en un tema esta cuestión de ansiedad y depresión en salud pública, una cuestión que nos lleve a que estas cifras estén aumentando. Eh, hay muchos componentes que tomar en cuenta, como decía, eh, quién está usando estas redes, su edad, su personalidad, si tiene algún aspecto de salud mental eh, y qué circunstancias de vida ha tenido. Así también cómo y más bien para qué está usando estas redes, para comunicarse, para buscar apoyo, para entretenerse, o para estarse comparando o evadir una realidad. ¿No? Ese es muchas cuestiones, porque hay gente que también de estas edades que también lo consume de una forma positiva, como por ejemplo en funciones educativas, en cuestiones sociales, pero sí hay aspectos que van hacia la discriminación, hacia una imagen sexualizada que se forma de las personas o que sufren acoso, ¿no? Entonces, otro aspecto también tiene que ver cómo están diseñadas. Obviamente los algoritmos llegan a ser nocivos en torno a que a función de estos es como decías previamente, en que están diseñadas para engancharte, ¿no? En recomendarte contenidos que vayan de acuerdo a tus gustos y a qué has estado revisando en tus redes, ¿no? Y obviamente este desplazamiento infinito que existe en este tipo de apps, de redes sociales, sí tienen una cuestión muy nociva en el sentido que te pueden llevar a llevarte mucho tiempo de consumo de pantalla, ¿no? Entonces, también el componente que puede ser es cómo estamos midiendo los impactos. Por ejemplo, ¿se está afectando el sueño? Nos estamos despertando y lo primero que hacemos es checar el teléfono en estas redes. No dormimos, o sea, nuestra hora de dormir se va haciendo más extensa porque estamos checando antes de dormir, estamos dejando nuestra convivencia social fuera de por usar tanto redes, ¿no? Estamos dejando hacer ejercicio, estamos dejando estudiar. Entonces, son todas estas componentes en su combinación que nos van a medir un impacto acerca de cómo psicológicamente nos puede estar afectando y que ya veamos que existe un problema y que hay que atenderse, ¿no? Que eso es muy importante lo que señala, doctor, precisamente porque es prácticamente como los síntomas de cualquier otra adicción, ¿no? Cuando estamos viendo que ya tenemos una relación problemática, si bien no llegamos a ese grado de una dependencia como tal, pero en el cual el uso de estas plataformas, de estos dispositivos, pues interfiere de manera negativa con los otros aspectos de nuestra vida. Eso en tanto en el exterior. Pero doctor, también una de las sugerencias que se ha hecho en esta conversación y que también ya ha sido una medida aprobada en otros países como Australia y demás, es ponerle un límite, una edad mínima para el uso de plataformas sociales
sociales, de redes sociodigitales, sobre todo por los riesgos que pueden existir dentro del ecosistema virtual. Se ha propuesto la edad de 16 años en algunos países, que también es una sugerencia que se le ha hecho ahora en esta conversación a México. Pero doctor, ¿realmente ese es un estándar que nos podría ayudar? ¿Qué hay detrás también de esta medida? Mira, esta medida está hecha con base en varios estudios, ¿sí? Aquí hay que hacer la aclaración, ¿sí? Sí hay evidencia de riesgo, pero no hay, digamos, no podemos afirmar que las redes causen en sí solas la epidemia de depresión o de aspectos negativos que están dando, ¿sí? Sí hay pequeñas asociaciones en torno a los estudios que se han hecho, sobre todo en correlaciones, en que en ciertas condiciones y edades se está presentando ciertos aspectos negativos, ¿no? Por ejemplo, la comparación social. Es decir, las redes sociales te llevan a formarte un patrón de belleza, de tu imagen corporal, y de modificar tu conducta alimentaria, ¿no? Así como aspectos como una dependencia extrema a, a tener una aprobación, ¿sí? Una aprobación que en este tipo de redes pues se hace manifiesta a través de una manita arriba, de cuántos reacciones tienen a tu publicación, ¿no? Así como el miedo de perderse de algún contenido. O sea, existe también una obsesión de decir, es que si no estoy conectado, no voy a poder saber qué está sucediendo, ¿no? Aparte que ya hemos dicho del sueño. Pero en sí, si estos estudios mencionan que existe un riesgo, pero no es a todos y en todas condiciones, ¿no? Sí, a cuestión de edad parece ser adecuada y fue una recomendación, como decía, de la Organización Mundial de la Salud, pero como decía, el momento de armarnos es cuando se presentan varios como varios rasgos que están teniendo. Uno solo no sería una cuestión de alarma, sino que la combinación de varios y también dependiendo de cuál tipo, pueda ayudarnos. Pero sí, la adolescencia es una etapa en donde se necesitan y es cuando se está conformando la personalidad. Entonces tenemos como mucha, necesitan mucha protección y que tengan acompañamiento de sus padres y que estén muy bien orientados acerca de cómo reaccionar hasta ciertos contenidos, ¿no? Entonces, sí, creo que la edad es correcta. 16 años es una buena edad para empezar ya a tener un criterio propio. En la adolescencia, por las características del desarrollo humano, somos muy tendientes a no tener muchos aspectos como de revisión. Precisamente, ¿quién está publicando eso? ¿Cuáles son sus fuentes? Realmente, ¿cuál es esa intención que existe en esa comunicación, ¿no? Que muchas veces perdemos o dejamos de lado no reflexionar acerca de qué intención tiene ese mensaje, ¿no? Claro que eso también es muy importante, aprender a relacionarnos, ya lo decíamos, con todo lo que encontramos en las plataformas. Y esto precisamente de que ya nos compartía doctor Gerardo Alberto Varela Navarro, profesor investigador del Departamento de Innovación y Tecnología del Centro Universitario de Guadalajara, es fundamental también entender precisamente pues qué hay detrás de estas redes, qué hay detrás también incluso de la adolescencia como tal, porque como lo señalaba, es un proceso de mucha incertidumbre, de muchos cambios que de por sí
en sí mismo ya es muy complejo para las y los jóvenes que atraviesan por él y que ahora además tienen toda esta carga que es el mundo virtual, digital, que no solamente es decir, bueno, que ya no tengan redes, sino entender por qué tiene que haber detrás y sobre todo también qué tendría que acompañar todas estas medidas que ahora se están proponiendo, porque claro, por un lado se les van a quitar estos dispositivos, estas plataformas, pero entonces, ¿qué les estamos dando? ¿Qué les estamos brindando como opciones a estas y estos jóvenes? Eso será una conversación que tendremos también que tener, claro que sí, para dar solución a este problema que ya se planteó desde el gobierno federal como de salud pública. Doctor Gerardo, agradecerle muchísimo esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Ya son las 2 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de nuestro país, y llegamos a la infodemia del día de hoy, lunes 3 de agosto. Y es que tras la presentación de los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, en los medios comerciales corporativos ha surgido una narrativa de supuesta censura a radio y televisión. En esta ocasión les presentamos solo uno de esos casos de infodemia. Escuchamos. Continúa la narrativa que asegura que los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias va a incurrir en una supuesta censura a medios de comunicación. Así lo dijo esta mañana el comunicador Luis Cárdenas en su espacio informativo. Para muchos en la 4T quisieran que la diferencia y el derecho de usted, auditorio, sea escoger la voz de inteligencia artificial que le va a contar la noticia. Como el ChatGPT ya ha visto cómo puede cambiarle la voz, ¿no? ¿Quieres la voz más sexy? ¿Quieres la voz más aguda? ¿Quieres la voz más chistosa? Eso, pero que le digan exactamente lo mismo. Eso es lo que quieren muchos en la 4T. Yo espero que no, la neta. Yo espero que no pasen los lineamientos tal cual como se han presentado. Pero todo apunta a que pues podemos llegar a una autoritaria. La misma presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias no pretenden censurar a nadie. Además, en el segundo artículo de los lineamientos se establece que en ningún caso podrán interpretarse para restringir o limitar el derecho a la información, la libertad de expresión, pragmática o editorial, ni para ejercer cualquier tipo de censura sobre los contenidos de radio y televisión. Censura dicen, pero en realidad eso no está planteado para nada en los lineamientos. Incluso la figura del defensor de las audiencias, que ahora va a tener que tener cada medio de comunicación de radio y televisión, está propuesto que sea ahora sí que a elección del propio medio. Entonces no hay ningún tipo de censura, por más que lo estén diciendo, al menos no en los lineamientos que todavía recordemos, incluso están a consulta pública en este momento. Todavía le quedan varias semanas en las que todas y todos podemos participar a conformar lo que serán los lineamientos para los derechos de las audiencias en nuestro país. Continuamos con la información. Y hablando precisamente de lo que es el entorno digital y cómo nos enfrentamos a un nuevo tipo de relación, de negocios, también de comunicación e incluso de interacción entre las propias personas a través de estos medios, hay un hecho que es muy importante. Y es que durante 2025 la plataforma OnlyFans consiguió ingresos globales por más de $7,000 millones a costa de la intimidad de las y los jóvenes. Sin embargo, detrás de las historias virales de personajes que aseguran tener una supuesta autonomía económica por vender su contenido, la realidad es que la gran mayoría gana menos de $200 mensuales. Todo el reporte con nuestra compañera Jessica Martínez. Bajo la narrativa de emprendimiento y autonomía sobre el cuerpo, la plataforma OnlyFans ha construido un imperio financiero que, a costa de jóvenes y adultos entre 18 y 34 años principalmente, logró conseguir ingresos globales por cerca de $7.2 mil millones en 2025. Sin embargo, la monetización de la intimidad se sostiene sobre una ilusión de ingresos inmediatos que choca con la precariedad económica y la comercialización
sexualización del cuerpo. La plataforma OnlyFans, propiedad de la firma Phoenix International, opera bajo un esquema lucrativo en el que retiene el 20% de todas las transacciones realizadas dentro del sitio, entre suscripciones mensuales, contenido de pago por visión y propinas. Además, al calificar a los usuarios como creadores independientes, la plataforma establece una desvinculación laboral sin que asuman los costos de producción o la seguridad social a la que está obligada una empresa tradicional con sus trabajadores. La otra cara de la moneda contrasta con las historias virales de figuras públicas que comparten sus historias sobre cómo generan miles de dólares mensuales. Para la mayoría de creadores de OnlyFans, la venta de su intimidad no representa una vía suficiente para lograr la autonomía económica. Un análisis de la plataforma de Cirelli expone que el ingreso promedio del 70% de los creadores de contenido de la plataforma azul oscila entre los 130 y los 180 dólares mensuales, un ingreso mínimo a costa de su privacidad. El 20% gana hasta $5,000, el 9% hasta $20,000 y menos del 1% captura el 33% de todos los ingresos de OnlyFans. A pesar de los riesgos que implica la exposición en redes sociales, las juventudes tienen otra opinión. En el informe titulado La trampa de la autoexposición de la organización Save the Children, expone que el 70% de los jóvenes no identifican la venta de contenido sexual en plataformas como OnlyFans como una forma de explotación o vulneración digital. Además, 4 de cada 10 menores de edad han consumido videos o tutoriales sobre cómo ganar dinero vendiendo contenido sexual. Esto sucede mientras organizaciones en defensa de niñas, niños y adolescentes demandan vacíos en la plataforma para la verificación de edad y el consumo no regulado por menores. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Una situación también bastante compleja, ya que tiene muchos factores que le han dado razón en este momento y que precisamente vale la pena desmenuzar para entender realmente qué hay detrás de este fenómeno de la monetización de la sexualidad y la intimidad. Y precisamente para entender más acerca de esta situación, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Patricia Rodríguez. Ella es directora de la Fundación Child Heroes, para hablar de este tema. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Berenice. Aquí ya en España, buenas noches. Muy bien, gracias. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo desde el otro lado del mar específicamente. Patricia, pues para empezar, ya lo escuchábamos en la cápsula previa, estamos viendo que las redes sociales, las plataformas, están generando lo que aparentemente es un modelo económico basado en la sexualidad y también en la intimidad, y sobre todo que está enganchando a los jóvenes. Pero realmente, ¿qué hay detrás de este modelo, Patricia? Bueno, esto es así. O sea, nosotros lo que hemos hecho un estudio sobre OnlyFans y todo el ecosistema que hay alrededor de OnlyFans y cómo te llevan desde distintas plataformas hacia el consumo de pornografía y hacia la venta de pornografía, que es en el fondo lo que estamos viendo. Y lo que nos estamos dando cuenta es que desde cada vez edades más tempranas lo que se está produciendo es una pornificación, ¿no?, de la sociedad, un intento de pornificación de la sociedad, introduciendo pornografía a niños que ya sabemos que la edad de acceso medio, por ejemplo, en nuestro país, la edad media de acceso a la pornografía es de 8 años en estos momentos. Y luego con un lenguaje que les lleva a la normalización de la venta y del consumo pornográfico, es decir, a la normalización de la explotación sexual como tal, vendiendo a las mujeres con un discurso de feminismo, como si esto fuera feminismo, dignidad, amor propio o empoderamiento, y a ellos, bueno, pues como si consumir cuerpos y consumir la intimidad fuera también algo bueno, digno y algo que les reporta algún beneficio de alguna manera, ¿no?
Entonces, bueno, este estudio lo hemos hecho pues porque es un fenómeno que nos parece inquietante, que nos parece que no está regulado y que nos parece que mueve millones de dólares y de euros al año a costa de bueno, pues la vulneración de los derechos humanos más básicos, sobre todo de los derechos de la mujer, a la que de alguna manera creemos que se está manipulando, ¿no? Claro, y que esto que nos señala es muy importante, sobre todo porque hemos visto cómo se ha, pues prácticamente incluido en este modelo de negocios lo que es la imagen, el cuerpo y el deseo incluso, y que además no empieza únicamente, como ya lo señalaba Patricia, con la plataforma de OnlyFans, sino que es parte de todo un ecosistema, es decir, de muchas plataformas, redes y espacios virtuales que permiten precisamente y premian e incentivan que se den este tipo de relaciones. Pero quisiéramos ahondar también, Patricia, en qué, qué pensamientos o qué ideas, sobre todo ya nos lo señalaba, por ejemplo, la idea del falso emprendimiento, sustentan este modelo de negocio y por qué se vuelven una opción atractiva aparentemente para los jóvenes. Bueno, pues porque ahora mismo para los jóvenes evidentemente hay precariedad, ¿no? O sea, hay muchísima precariedad en la vida, o sea, en pocos países, como por ejemplo en el nuestro, los jóvenes pueden tener acceso a una vivienda digna, cosa que hace 30 años no pasaba. Entonces es difícil hasta alquilar una habitación para vivir solos, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo que un poco comentaba antes, se utiliza la manipulación un poco del lenguaje y además falsedades, como que con esto se gana mucho dinero. De hecho, estamos viendo como la media de lo que puede ganar una creadora en OnlyFans, una chica explotada en OnlyFans, pueden ser unos 112 euros. Sin embargo, la plataforma está ganando millones de euros al año con la venta de pornografía de estas chicas, que además pierden completamente o sea, el control sobre lo que suben, no hay ningún derecho al arrepentimiento, es decir, todo lo que suben deja de pertenecerles, no hay protección de screenshots, por ejemplo, y muchos de esos contenidos luego ya se hacen virales en otros grupos de Telegram o en cualquier otro medio de Internet. Y, y bueno, estamos cambiando el lenguaje de las cosas para que parezca una cosa que no es, pero sigue siendo la prostitución y la explotación sexual tradicional trasladada al mundo digital, ni más ni menos que esto. Vendido de otra manera, pero es que es esto. Ahora, los proxenetas digitales que están convenciendo a chavales que se conviertan en proxenetas digitales para que también ganen millones de euros, es decir, los llaman agentes y al final los únicos que están lucrando son este tipo de plataformas y luego las plataformas que redirigen, porque hay muchas plataformas que redirige hacia este tipo de venta de contenido, ya sea Instagram, ya sea TikTok, ya sea bueno, Reddit, son medios a través de los cuales se captan a chicas, chicos, incluidos menores, porque también hemos encontrado muchos foros de Reddit donde se les explica cómo hackear pues las barreras que hay para minoría de edad, ¿no? Que eso también es algo que hay, a lo que hay que poner mucha atención, sobre todo como ya lo señalaba Patricia Rodríguez, directora de la Fundación Child Heroes, que es que precisamente son las plataformas las que parecería que si bien estamos hablando de que no es lo mismo OnlyFans que Meta, que Instagram, que otras plataformas, al final los algoritmos sí están premiando como tal esa exposición y sobre todo una exposición en la cual se involucra, insistimos, pues parte de la sexualidad de las personas usuarias. En ese sentido, ¿cómo empieza antes incluso de la invitación a monetizar este enganche a través de lo que es la premiación de los algoritmos con lo que sería también captar la atención de los usuarios, Patricia? Pues fíjate, o sea, te voy a contar lo más inquietante que nos ha sucedido durante este estudio, y es que nosotros, bueno, no sabemos cómo funcionan los algoritmos y de hecho, por temas de propiedad intelectual industrial, ninguna de las plataformas revela cómo funcionan esos algoritmos. Pero después de haber estado utilizando el perfil que hemos estado utilizando para hacer esta investigación, para buscar pornografía, para buscar creadoras, para buscar, bueno, pues diferentes cosas, ahora cuando entramos en Instagram, lo único que nos enseña son fotos de niñas pequeñas. O sea, yo no puedo decir cómo funciona el algoritmo porque no lo sé, pero sí sé que te va redirigiendo no solamente hacia el porno, sino que tú mientras más porno vas buscando, más pornografía pedófila te va mostrando. O sea, que esto es alucinante.
¿no? O sea, cómo te va llevando pues, hacia esto. Entonces, bueno, pues yo no tengo la explicación para decirte, mira, esto funciona así, pero te digo lo que nos ha sucedido a la hora de hacer el estudio. Entonces, bueno, cuando una persona más busca pornografía, más se engancha y más, bueno, le sugiere o ni siquiera ve pornografía, o sea, ve fotografías sugerentes de mujeres o chicas que ven fotos de otras chicas también, o sea, de las que ven como ídolos a las que se quieren parecer, porque ahora es muy común que las chicas publiquen fotos exponiendo sus cuerpos con bikinis mínimos y con ropa muy pequeñita. Entonces, a esas chicas son a las que contactan y las que se van buscando también los agentes, los chicos, bueno, que actúan como proxenetas y como medios como captadores para estas plataformas, que no sé ya, que hay varias, no solamente OnlyFans, Just for Fans y hay varias cosas así. Y bueno, y lo que también hemos comprobado es que, como hablaba, te decía lo de estas fotografías de niñas pequeñas, igualmente en todas estas foros y plataformas lo que más atrae son grupos en los que, bueno, pues se sugiere estéticas infantiles. Entonces, bueno, pues esto es también lo que estamos viendo, porque es un uso además enfermizo y pervertido, ¿no? De toda, bueno, pues de todo lo que estamos, a lo que estamos asistiendo, de todas estas plataformas. Y que es No muy es solamente grave. explotación sexual, sino que además es pedofilia. Sí, 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 Claro, muy ¿no? grave. Que es muy grave eso a lo que se está llegando, porque para empezar, Sí. hay una normalización de lo que es este tipo Sí. de contenido en redes sociales, ya lo decíamos, no necesariamente es contenido sexualmente explícito, sino es muy sugerente, muy discreto, pero que el algoritmo, pues cuando una chica sube una foto, evidentemente con, vamos, una índole más sexual, pues tiene más likes, tiene más atención, tiene mayor visibilidad incluso, y que eso eventualmente se va convirtiendo en un camino a la monetización de este tipo de contenido y que además, como no se habla con las palabras como tal de trabajo sexual, de pornografía, todos estos conceptos, pues muchas veces también queda en medio de un abismo, de una opacidad en el cual no se nombran tampoco los riesgos porque ni siquiera se están nombrando las cosas como son. Eso es, efectivamente esto es lo que hablamos. O sea, es una manipulación, toda una manipulación del lenguaje, ¿no? Para engañar y para llevar a chicas pues que tienen más problemas de autoestima, que necesitan una validación más exterior, que han tenido, de hecho, hemos hecho entrevistas también a creadoras de contenido y nos hemos encontrado pues cosas muy comunes en pues, infancias complicadas, personas con mucha vulnerabilidad, muy solas, con trastornos alimenticios y que luego además después de haber publicado fotos pues ha derivado también en más problemas también psicológicos y también sociales, pues porque también se aíslan socialmente, bueno, considerarlas de alguna manera. Hay personas que las consideran que están haciendo prostitución, ¿no? Y las estigmatizan también a ellas. O sea, es un tema muy complicado que, pues eso, que lo estamos vendiendo como normal, que se lo está metiendo como normal a los niños, que eso crea trastornos de verdad mentales y psicológicos y bueno, pues que los gobiernos tienen que regular y que nosotros como sociedad creemos que tenemos que reclamar esta regulación y que además que la explotación sexual, la persona que se lucre de cualquier tipo de explotación sexual, de cualquier índole, sea castigada realmente, ¿no? Que eso es algo muy importante que no hay que perder de vista, precisamente Patricia Rodríguez, que estas y estos jóvenes que están encontrando una aparente o supuesta salida económica o de algún otro tipo en este trabajo, en este tipo de generación de contenido a través de plataformas, en realidad son víctimas de ese sistema, aunque se les venda como una supuesta autonomía económica, liberación, libertad, ¿no? Ante el mundo precario que estamos viviendo, pero que no se les dice que ellos son el producto y que efectivamente están comercializando con ellos y que hay personas que están ganando millones a costa del riesgo de ellas y ellos y que esa es la exigencia en este momento, que se regule también todo ese tipo de espacios y contenidos, sobre todo también como ya lo indicabas Patricia, porque llevan a lugares cada vez más oscuros, en este caso como el contenido pues directamente relacionado con pedofilia. Patricia Rodríguez, agradecerte muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias y sobre todo también poner este tema sobre la mesa para abonar a la conversación de cómo nos estamos relacionando con estas plataformas y entornos digitales. Gracias y buenas tardes. Bueno, noches hasta España, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias.
Un tema también, pues para abonar a esta conversación, ya lo decíamos, es importante que estemos explorando cómo están influyendo estas tecnologías en nuestras relaciones y también en el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y en general de toda la sociedad, porque todas y todos somos susceptibles a estas plataformas. Recordemos rápidamente lo que se nos ha compartido en esta conversación con Patricia. Bueno, básicamente estas plataformas te alientan a que generes un tipo de contenido orientado a lo sexual y también explotar tu intimidad para luego finalmente monetizar con ello, pero sin darte razón de los riesgos a los que puede llegar este tipo pues de relación, de comportamiento, y sobre todo que cada vez más niñas y niños y jóvenes a muy temprana edad están siendo expuestos a estos algoritmos y este modelo económico que ahora también consume a los cuerpos desde otra forma. Son las 2 de la tarde con 28 minutos y con esto nos vamos a una pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. De la tarde con 33 minutos, hora del centro de nuestro país, y estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión, y nos vamos ahora con un bloque informativo pero internacional. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializó este domingo su candidatura a la reelección durante un acto masivo del Partido de los Trabajadores celebrado en la ciudad de Sao Paulo. Con esto, el mandatario buscará un cuarto mandato presidencial no consecutivo y competirá por séptima ocasión en una elección para la presidencia de Brasil. Durante su discurso, el mandatario se pronunció sobre temas como la soberanía nacional, los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de la inversión en la industria de la defensa. En ese contexto, el presidente Lula lanzó críticas contra la ultraderecha y rechazó lo que calificó como injerencias de Estados Unidos en asuntos internos de su país. Aseguró también que no permitirá que Brasil viva un escenario como la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con la captura y traslado ilegal, el secuestro de Nicolás Maduro, durante una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero. Escuchemos sus palabras. Vamos a invertir en defensa y el tipo está preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como ellos invadieron. Quiero estar preparado para la paz. Quiero estar preparado para la paz y para la guerra. Quiero estar preparado para nadie. Quiero estar preparado para que nadie se atreva a aprovecharse de nosotros. Por eso es importante saber que debemos invertir en la industria de defensa. En los comicios presidenciales del próximo octubre, Lula se enfrentará al actual senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente, recordemos, se encuentra encarcelado por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. Y también ahí recordemos rápidamente que cuando se estaban dando precisamente los bombardeos por parte de Estados Unidos a distintas embarcaciones pequeñas en el Caribe, pues este señor, el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, llamó a Estados Unidos a que por favor también hicieran lo mismo en territorio de Brasil. Ese es el tamaño de este personaje que ahora se enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre. Continuamos. En más información, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España señaló que entrar de manera irregular al país por las ciudades de Ceuta o Melilla no permite permanecer en el país ni transitar por Europa. Esta postura se da después del más reciente episodio de crisis migratoria que se vivió la semana pasada en Ceuta, donde arribaron más de 60,000 personas migrantes. En un comunicado, el Ministerio Español informó que la totalidad de quienes ingresaron a la ciudad ya han sido regresados a Marruecos. Asimismo, recordaron que el proceso de regulación extraordinaria de migración que impulsa el gobierno español de Pedro Sánchez únicamente aplica para quienes ya vivían en España antes del 1 de enero de 2026. Y vamos a Norteamérica, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
advirtió a Irán que el bloqueo naval estadounidense se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo o una rendición total. La declaración se produce después de que Teherán negó estar en negociaciones directas con Washington y que las únicas conversaciones que sostiene son con Omán, orientadas a pactar la gestión del Estrecho de Hormuz. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump acusó a los líderes iraníes de ser engañosos. Escribió: "El liderazgo iraní es increíblemente hipócrita, piden una reunión, algunos dirían que suplican, comienzan las conversaciones con más programadas para el futuro inmediato y dicen abierta y orgullosamente que no están teniendo ninguna discusión, que no se está hablando de nada y que solo están tratando con Omán". Luego sueltan su habitual palabrería diciendo que el Estrecho de Hormuz será controlado poderosamente por ellos cuando ya está completamente controlado por la Armada de los Estados Unidos y nuestro bloqueo, o como algunos dicen, el muro de acero de los Estados Unidos. Nada llega a Irán a menos que nosotros queramos y nada llegará a menos que se logre un acuerdo o una rendición total. Lo admite Irán o no, de hecho, estamos hablando de una solución a un problema que ellos mismos han causado durante décadas. Es muy simple, Irán nunca tendrá un arma nuclear. Esas son las palabras del presidente estadounidense Donald Trump respecto a la situación de Medio Oriente, pero recordemos, este conflicto fue iniciado, de hecho, por Estados Unidos. Recordemos, el Estrecho de Hormuz le pertenece, de hecho, a Irán. Es decir, creo que aquí las cosas están un poco confusas para el mandatario estadounidense. Y es que también estas declaraciones se enmarcan en un contexto de hostilidades y negociaciones intermitentes que se remontan a meses atrás, tras un conflicto que ha incluido operaciones militares y un memorando de entendimiento firmado en junio de este año, 2026, para cesar la escalada bélica y reabrir el estrecho, seguido de un plazo de 60 días para un acuerdo definitivo que no se consolidó plenamente. Y en actualización de lo que acontece en Venezuela, el gobierno venezolano y un sector de la oposición iniciarán un nuevo proceso de diálogo en Caracas la próxima semana para una transición democrática impulsado con el respaldo de Estados Unidos. A través de comunicados oficiales, Jorge Rodríguez, en representación del oficialismo, y Dinora Figueroa, por la oposición, confirmaron que sostuvieron una llamada telefónica este 1 de agosto. En ella acordaron que cada delegación estará integrada por 6 miembros. La agenda para el primer encuentro ya está definida y contempla 3 puntos principales: la atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y las garantías políticas en el país. Y solamente recordar, Dinora Figueroa tiene el buen visto de Estados Unidos. Estamos ya en el último bloque de este programa del día de hoy, lunes 3 de agosto, y vamos con más información, ya que el bordado tradicional maya forma parte de la vida cotidiana, de las ceremonias, la indumentaria tradicional y el sustento económico de miles de mujeres artesanas en la península de Yucatán, y por ello se impulsa ahora su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Jessica Leal nos informa. En el marco del Día Mundial del Bordado, autoridades federales y de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como cooperativas de maestras artesanas, retomaron los trabajos para postular el bordado tradicional maya a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La reunión se realizó en el Museo del Textil de la Ciudad de México. Participaron representantes de la Secretaría de Cultura Federal, de las Secretarías de Cultura de los 3 estados peninsulares, de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad y del propio INAH, además de portadoras del conocimiento que lo transmiten de generación en generación. El bordado tradicional maya es una expresión de identidad, memoria histórica y continuidad cultural de las comunidades mayas del sur de México. Se practica en Yucatán, Campeche y Quintana Roo con decenas de técnicas y puntadas. Yucatán concentra la mayor diversidad del país. Ya cuenta con el reconocimiento como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Yucatán, declarado en 2024. Desde 2023 se instrumenta un plan de salvaguardia impulsado por la UNESCO,
que ha incluido la certificación de cientos de bordadoras como maestras formadoras, la creación del Consejo Estatal de Bordadoras y la publicación de materiales documentales. El siguiente paso es avanzar hacia el inventario nacional y, eventualmente, el reconocimiento internacional, lo que fortalecería las acciones de protección frente a amenazas como la industrialización, la copia de diseños y la pérdida de transmisión generacional. El INAH aportó criterios técnicos, metodológicos y de investigación a través de su Dirección de Patrimonio Mundial y la Secretaría Técnica. Las autoridades destacaron que el patrimonio inmaterial se mantiene vivo cuando las comunidades que lo crean y recrean están en el centro de las decisiones. Este esfuerzo forma parte de una política más amplia de salvaguardia de las culturas vivas de México y busca visibilizar el valor universal de esta práctica textil. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Precisamente para conocer más acerca de esta propuesta de incorporar el bordado tradicional maya como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el antropólogo José Luis Perea González. Él es secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Buenas tardes, secretario, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Benerice. Muy bien, muy contento, a sus órdenes. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Sobre todo, ya escuchábamos en esta cápsula previa algunos datos de esto que ya se presentó el 30 de julio, es decir, hace unos pocos días, en el marco del Día Mundial del Bordado. Pero preguntarle también, secretario, ¿cuál es la situación y la importancia actual del bordado maya en la península de Yucatán? Bueno, es desde luego uno de los patrimonios culturales de los pueblos originarios de Yucatán, pero también de Campeche, de Quintana Roo, que muestran una creatividad, una diversidad cultural y sobre todo valores simbólicos para las comunidades creadoras de los bordados, que hacen uno de los patrimonios culturales más representativos de esa región. El día 30 de junio, como usted lo comenta, nos reunimos con las secretarías de Cultura de los estados de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo, junto con representantes de bordadoras de los 3 estados en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esta reunión fue convocada por la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a efecto de que podamos conversar, dialogar y sobre todo identificar las tareas que permitan que a un plazo podamos contar con un expediente que se presente ante la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura, que es la UNESCO, dentro de la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta reunión fue muy productiva por las diversas experiencias que se están gestando en los 3 estados con apoyo de diversas instituciones culturales y de gobierno para fomentar la continuidad de la tradición del bordado tradicional. Lo que estuvimos analizando conjuntamente es cómo bajo los objetivos que tiene la Convención para la salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial de UNESCO puede incorporarse esta tradición para formular un expediente que en su momento pueda presentarse a la UNESCO, lo cual se logró con una gran participación y con un gran interés que ahora tendrá que ver
próximamente con el registro de esta tradición en el Inventario Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial que lleva la Secretaría de Cultura y en la realización de 3 talleres que se efectuarán, uno en cada estado, esto es uno en Yucatán, otro en Quintana Roo y otro en Campeche, que estarán teniendo como propósito desarrollar los planes de salvaguardia que pues son un requisito fundamental para integrarse en el expediente que he comentado. Que eso será fundamental, ya lo decía secretario José Luis Perea González, precisamente para que se pueda dar la incorporación a la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO al bordado maya. Pero también preguntarle, secretario, cómo fue recibida esta propuesta también por parte de los colectivos de artesanas bordadoras. Ya nos decía, no únicamente de Yucatán, sino también de Quintana Roo y Campeche. Pues mire, ya hay un antecedente muy importante en reuniones de trabajo y en talleres que se han realizado a nivel regional, sobre todo teniendo como sede el estado de Quintana Roo, y lo que hemos percibido es que hay un gran interés por parte de las bordadoras para que se logre este reconocimiento y el que se pueda avanzar en el propósito de su preservación, pues tiene que ver con las acciones que se puedan emprender para recuperar la memoria de esta tradición, para poder documentar todo lo que representan las técnicas de una diversidad inmensa de esta tradición, para que se puedan identificar los retos que tiene actualmente su preservación y las acciones que se puedan impulsar desde las propias comunidades hasta lo que podría estar acompañando esta acción, que es la participación de los propios municipios, de los gobiernos estatales y bueno, pues desde luego de la Federación a través de la Secretaría de Cultura. Que eso también es un paso muy relevante, sobre todo tomando en cuenta, como ya nos lo decía al iniciar esta conversación, secretario José Luis, que precisamente no solamente estamos hablando de una artesanía como tal, de un bordado, sino que hay toda una historia de identidad, de reconocimiento por parte de todas las mujeres que son artesanas y bordadoras y que hacen este tipo específico de bordado, sino que además también se vuelve una herramienta para ellas en su día a día, ya que les da un modo de vivir, de subsistencia, un trabajo, un empleo, y que este sea reconocido, sea protegido y sea valorado como lo que es, pues puede también ayudarles, insistimos, a proteger sus fuentes de ingreso y sobre todo toda la memoria que hay detrás de cada una de estas piezas que han bordado ellas y que al final es un conocimiento que ha sido heredado también de generación en generación, de madres, abuelas y demás, está constituido ahí en una pieza que ellas bordan con sus manos. Secretario, también, ¿cuál será ahora el camino? La ruta ya nos decía que hay que conformar un portafolio con muchas medidas y herramientas que se piden para que lo tome en consideración la UNESCO. Aproximadamente, ¿qué tan tardado va a ser ese proceso o cuáles son los pasos a seguir? Sí, ya hay un camino muy andado respecto a las acciones de conservación que se han estado llevando a cabo, de promoción, de fomento a la continuidad de esta tradición en estados como Yucatán. La Secretaría de Cultura ha generado con apoyo de las propias comunidades, un consejo estatal de bordadoras. Se ha editado un libro maravilloso de todo lo que es la historia y las expresiones creativas del bordado en entidad, pero también casos como Quintana Roo han impulsado cooperativas que están constituidas con mujeres bordadoras, con apoyos del gobierno estatal para fomentar la producción y comercialización de sus trabajos. También, ¿me escucha? Sí, le escucho bien. Bueno, Le escucho bien. también es importante
considerar que con este camino que ya ha sido emprendido por los gobiernos estatales, se va a estar Estamos teniendo problemas de comunicación, pero ya nos contaba el antropólogo José Luis Perea González, efectivamente la importancia que tiene que ahora se ha reconocido el bordado maya precisamente que elaboran las mujeres artesanas de la península de Yucatán, pero no únicamente de allí, sino también de Quintana Roo y de Campeche como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un reconocimiento que sería por parte de la UNESCO y que se está trabajando en ello de manera muy ardua en colaboración con todas las autoridades de distintos niveles. Ahora sí retomamos la comunicación. Le escuchamos de nuevo, secretario José Luis. Usted planteaba algo muy importante, Berenice, que es cómo se va a ir fomentando la transmisión de esta tradición, su preservación. Y es muy significativo porque, pues en principio es una transmisión que se da de abuelas a madres, de madres a hijas y así sucesivamente, porque es una actividad que principalmente está asociada a las mujeres, pero también hay hombres que realizan esta tradición, pero es muy significativo que se pueda dar a través de el fomento de los espacios comunitarios que existen para darle continuidad, para poder llevar a cabo esta transmisión, pero también va a ser muy importante que la realización de este expediente que hemos comentado, pues vaya promoviendo y impulsando estas actividades. Es un proceso amplio de consulta, de participación, que se está dándole un gran impulso a partir de esta reunión de 30 de junio, ya con la realización de estos talleres que se van a efectuar en septiembre, en octubre y en noviembre. A principios del próximo año tendremos ya las condiciones para tener un plan de salvaguardia a nivel regional y también poder tener un expediente que en su momento se tenga que presentar a la UNESCO. Seguiremos al pendiente de cómo se elabora ese expediente y también todos los pasos a seguir con este grupo de artesanas y artesanos, también en su caso, ya lo decíamos, que están ahora cuidando lo que es la tradición del bordado maya. Antropólogo José Luis Perea González, secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agradecerle mucho esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Berenice, también por el espacio. Gracias. Lo curioso, lo inesperado y lo peculiar de la actualidad. El lado más kitsch de la información. En Imer Noticias, segunda emisión. Segunda emisión. Y efectivamente ya estamos en lo más kitsch del día de hoy. Y en nuestra sección dedicada a lo más kitsch hablaremos sobre un caso en Sydney, Australia, donde vecinas y vecinos agregaron la ubicación de varios gatitos de la colonia en la aplicación Google Maps, como si fueran atracciones turísticas. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Fernanda López en voz de José Luis Plasencia. ¿Quién necesita monumentos cuando puedes visitar al Michi más famoso del barrio? Hoy en nuestra sección dedicada a lo más kitsch del momento, hablaremos sobre un caso en Sydney, Australia, donde vecinos comenzaron a hacer algo muy agradable y seguro usted se preguntará, ¿qué será? ¿Algo relacionado con canguros acaso? Pues algo mejor que eso, al menos para aquellos amantes de los gatos, pues agregaron a varios meninos de la colonia en Google Maps como si fueran atracciones turísticas. Y no solo aparecen en el mapa, también tienen reseñas. ¡Se la comieron los gatos! Hay quienes cuentan si el Michi es buena onda, o si se deja hacer cariñitos, si ronronea mucho, o si simplemente te ignora como todo un elegante felino.
La máxima celebridad fue un gatito naranja en Eastwood, que llegó a tener 4.9 estrellas y más de 100 reseñas. Su fama fue tanta que inspiró a otros gatos de la ciudad a convertirse en puntos de interés para vecinos y visitantes, porque al parecer, en Sydney, los mejores guías turísticos llevan bigotitos, 4 patas y maullan como todas unas superestrellas. ¡Se llama la cumbia del Michin Karens! 1, 2, 3, 4. Y vamos con más porque el conversatorio ¿Y qué escribir, ocupar, reivindicar? Reunió a Chas Bojorquez y a Cy Dawkins para dialogar sobre el graffiti y la escritura urbana con lenguajes artísticos, políticos y de alcance internacional y chicano. Carolina López Hidalgo nos informa. Entre poemas y anécdotas, Sayac Valencia y Luis J. Rodríguez reflexionaron sobre la importancia de la creación artística para enfrentar las luchas del colonialismo, del racismo, la violencia y la exclusión. El arte es individualismo, pero también es comunidad. Los jóvenes de hoy tienen nuevas maneras de reinterpretar sus realidades, de ahí que para don Luis es necesario que como maestros se actualicen, se compenetren con sus alumnos y seguidores. Ellos ya están dispuestos a hacer muchas cosas, mucho más creativos. No quieren ser violentos, no quieren destruir cosas, quieren construir, quieren ser algo mucho más mejor. Y yo creo que es muy importante que nosotros, especialmente los más grandes, estamos juntos con los jóvenes. Y bueno, sabe, también hay muchos que eran pandilleros que ya son por la paz y no van a regresar a lo peor, ya no, pero todavía tienen la cultura, el alma, la cora, tienen todavía esa vida, entonces bueno. En la charla participaron personas que han sido tocadas por la actividad de Luis, como fue el caso de un personaje que tras la muerte de un ser cercano se desvinculó de la violencia y mira al barrio como algo de su pasado que le hizo más fuerte. Recuerdo que escuchábamos Gangsta's Paradise en la esquina, estábamos bien a la línea, con mis Ben Davis, mis bolillos, mi paliacate, y recuerdo todavía esa noche cuando salió una rampla, salieron en el vidrio y dispararon. Yo estaba sentado y mataron a mi jaina. Desde entonces no regresé a la pandilla. Me metí a la UNAM, estudié pedagogía y cambió toda mi vida. Para Sayac Valencia, sostuvo que el ser chicano no es un disfraz, sino una resistencia colectiva y comunitaria, ya que el contexto es una historia de resistencia que enfrenta desafíos como la gentrificación, el avance de los nacionalismos y la violencia contra las diversidades, y aseguró que el pertenecer invita a seguir latente, ya que el no saber nombrar no significa desaparecer. Estas reflexiones se dieron en el Encuentro Internacional de Arte Chicano en el marco de la exposición Aztlán, Túnel del Tiempo en el Palacio de Bellas Artes. Una cita con la identidad, con la lucha, con la vida, como lo muestra el siguiente poema. Quítatela, haz tu propio manto, desafía a los interrogadores, mira bien la muerte en su mirada, di que no les rendirás, di que no aceptarás. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo. Con esto nos despedimos y nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde, hora del centro de nuestro país. Muchas gracias, hasta mañana. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo. ¿Qué hizo?